Muy buenas tardes, estimados compañeros y docente del curso de análisis de historia de los medios. El día de hoy voy a hablar sobre el periodismo peruano en plataformas digitales. Eh, en la sociedad actual, los procesos de comunicación son cada vez más rápidos, complejos, interactivos y dinámicos. Esto se debe al uso de plataformas digitales como fuente de información basadas en las necesidades y objetivos del público, lo que ha generado que los usuarios tengan disponibilidad de acceso a todo tipo de información en cualquier momento y lugar. Internet ha generado una gran revolución en el mundo de la comunicación. A través de la historia creamos y usamos medios como el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión. Estos medios y sus particularidades sentaron las bases para la comunicación moderna y se constituyen en la pieza clave del lenguaje multimedia que usamos en la era digital, de manera que las redes sociales se han convertido en un pilar fundamental de toda organización periodística, ya sea grande o pequeña, tradicional o nativa, porque han modificado la forma en la que se ve y se hace periodismo. En vista de ello, eh, el perfil del nuevo periodista peruano se basa en estudios previos sobre las habilidades y destrezas que les son exigidas en la producción de contenidos digitales, así como responsabilidades que debe asumir en una plataforma integrada, como las capacitaciones sobre el uso de herramientas tecnológicas, las habilidades más valoradas para el cargo, la producción de contenidos y las tareas periodísticas que realizan diariamente. La adaptación al cambio de escenario informativo involucra la implementación de herramientas tecnológicas capaces de acoger la mayor cantidad de contenido que permiten mejorar el manejo de sus ediciones, por lo que el método de publicación de contenidos informativos genera un gran impacto en los usuarios ofreciéndoles al lector información periodística con veracidad y objetividad. Antes de la aparición del Internet, la manera como se informaban los peruanos se daba por medios convencionales como la radio, la televisión y los diarios impresos. Esos últimos en base a los ya tradicionales contenidos periodísticos como noticias, columnas periodísticas, reportajes, artículos, etcétera, generando una demanda comercial debido a la gran variedad de información que ofrecía. Para ello presentaban elementos básicos dentro de los contenidos, texto e imágenes, que si bien ayudaban al lector en la comprensión de la información, no eran lo suficientemente completos para el público, el cual demandaba un medio de que brindara información de manera completa e interactiva. Con el surgimiento de los diarios digitales, que generaron nuevas formas de consumo de información que permitió una comunicación directa entre el lector y el medio informativo, ocasionando así la disminución al consumo de diarios impresos por falta de adaptación. Para entrar en contexto, Tim Berners-Lee creó la World Wide Web en 1990 y después apareció en Internet las primeras decisiones electrónicas de los medios de comunicación. Al inicio solo eran páginas de texto con noticias, muy pocas gráficas, y la actualización se realizaba con el mayor criterio de los medios impresos. Pero los sitios de noticias se actualizaron con mayor intensidad, la información noticiosa, incluían imágenes con periodicidad. Entonces, estos parámetros empiezan a definir mejor a los cibermedios como medios de comunicación social que emplean el ciberespacio como ámbito para la difusión pública de información periodística. De manera que la creciente consolidación de los medios digitales modifica radicalmente la forma en que los usuarios acceden a la información, cómo se investigan y producen los contenidos y los modelos tradicionales del trabajo periodístico. Hace más de 2 décadas, la emergencia del Internet trajo consigo la creación de otro tipo de plataformas, las redes sociales, las cuales eran unicanalizadas, porque estos espacios digitales han abierto las puertas a una multiplicidad de canales distintos, por lo que ya no es posible hablar de un monopolio de noticias de la misma manera como se podía con las plataformas tradicionales, ya sea la prensa, la radio o televisión. Cuando un contenido, pieza de información, se vuelve viral, significa que este ha sido compartido en redes sociales una gran cantidad de veces. Eh, eh, Ante ello, el periodista de medios digitales requiere de habilidades y conocimientos técnicos que no son exigibles en ninguno de los otros dos medios, a fin de que el discurso o texto periodístico se enmarque en los parámetros de la nueva retórica digital e integre géneros periodísticos en sus características propias para Internet. Aquí entonces vamos a abarcar las características de este periodismo digital. Una de ellas es la hipertextualidad, ya que influyó en la narración ciberperiodística actual porque la profundidad que proporciona carece prácticamente de límites. Con la aparición de los multimedia, los enlaces internos o externos hacia otros contenidos adicionales no solo tienen lugar entre palabras, sino también entre sonidos, imágenes y datos. Por otro lado, la multimedialidad era la posibilidad de publicar contenidos en distintos formatos, ya sean textos, gráficos, audio, video o animación, siendo el principal factor restrictivo para la integración multimedia en los diarios peruanos. Por último, la interactividad.
Permite al usuario comentar, compartir, proponer y participar dentro de los medios, siendo un proceso en el que el receptor adquiere la posibilidad de replicar y intercambiar con el emisor su rol de receptor y convertirse en emisor y participar activamente en la elaboración del mensaje. La implementación de la convergencia en las salas de redacciones de los medios de comunicación alrededor del mundo en los últimos años ha traído un cambio en la estructura física de las redacciones, con la construcción de nuevos modelos, así como, entonces, si uno no se digitaliza, simplemente va a quedar afuera del mercado. Definitivamente el hombre fue desarrollando la tecnología para ir cubriendo sus necesidades, pero hay dos grandes acontecimientos que han marcado este cambio. Uno de ellos es el surgimiento de la masificación del Internet y la posibilidad de que la gente se conecte desde la comunidad de un lugar o una oficina. Eh, y otro es el surgimiento del iPhone. Eh, es decir, la aparición del smartphone que fue concebido por Steve Jobs en el año 2007 y que luego se tradujo a todas las marcas, superando ampliamente la computadora porque era portable. Esto quiere decir que la portabilidad de un teléfono transformó la manera de consumir los contenidos, por lo que estos dos acontecimientos en mención han hecho que el proceso de adopción fuera mucho más rápido que la capacidad de información que tienen las organizaciones periodísticas. Pues bien, en las últimas décadas, el escenario mediático peruano se ha visto enriquecido con la aparición de ediciones digitales de los periódicos, radios y televisiones. En consecuencia, las posibilidades de acceder a la información local y nacional se han ampliado. Una muestra de ello es el Grupo del Comercio, que ha implicado un proceso previo de cambios empresariales y tecnológicos que crearon las condiciones necesarias para que funcione la implantación de tecnologías digitales y se exprese en otros ámbitos del quehacer periodístico. En ese sentido, las plataformas web impresa del diario Comercio se inició de manera formal en el año 2013, construyéndose así un soporte común para la integración de las redacciones digital impresa en un mismo espacio físico, con la finalidad de desarrollar contenidos políticos, deportivos, educativos y de entretenimiento. Aquí pueden ver la relación, por ejemplo, Depor, que ahora está un sol 20, y el Publímetro, que antes de la pandemia, pues se repartía en diversas universidades, pero ahora se decidió hacerlo de manera virtual. Y bueno, Diario de Gestión, que es una de las plataformas web más visitadas por los usuarios. La radio FM es antigua, hoy en día todo es podcast y por ende nuestro negocio digital vive gracias a la rentabilidad que obtiene y a los ingresos que recibe, ya que la oportunidad que se genera y es la que permite tener una operación multimedia, porque la presentación digital de per se no nos permitirá vivir. Y con la televisión pasa exactamente lo mismo. Es así que el grupo RPP es otro caso que pertenece a la amplia gama de factores que determinan el perfil del nuevo periodista peruano, siendo uno de los primeros medios de comunicación de alcance nacional e internacional que produce y difunde contenidos para diversas plataformas, mediante un compromiso claro con sus audiencias, colaboradores, anunciantes y accionistas. Asimismo, los aspectos sociodemográficos, las rutinas laborales y el uso de la tecnología ha permitido que sea la primera cadena radial en activar su espacio Internet. A principios de 2011, la plataforma digital se independizó económicamente de la radial, adquiriendo también su propio plantel periodístico, por lo que los reporteros de la radio ya no solo comenzaron a transmitir sus notas por medio de la web, sino también a través de la señal televisiva. Esto se ve reflejado en el señal de cable, el canal 10 de Movistar TV, que es RPP TV, así como el audio player por medio de emisoras que permitía la transmisión simultánea hacia un diferente público objetivo que ha sido previamente segmentado. Llámese Radio Felicidad, Radio Corazón, Radio La Mega, Radio La Zona, Radio Oxígeno y Estudio 92. En la digitalización, lo que pone a todos los medios es un tremendo desafío que está vinculado con la rentabilidad, por lo que es un tema debatible en el sentido que los diarios siguen financiando en gran medida la operación digital de sus propios negocios digitales. Ahora bien, esto no nos puede llevar a descuidar un modelo tradicional en la compañía para discursos y seminarios, pero la realidad es que el mercado es todavía tradicional porque en gran medida la publicidad todavía se sigue moviendo en ese entorno y la publicidad digital eh, origina la pérdida de un monopolio de la publicidad. Y esto, por supuesto, trae problemas de supervivencia de los medios independientes. O en líneas generales, la difusión de contenido en redes sociales representa más una necesidad que un complemento o un aspecto accesorio en el desarrollo de un medio de comunicación. La rapidez selectiva y el manejo de tecnología son las habilidades más valoradas por el periodista digital en el proceso de convergencia de los medios analizados para realizar sus puestos de trabajo. Son muchas las responsabilidades que deben asumir los periodistas en la era digital, pero no todos se encuentran listos para enfrentar los retos y solo existen dos caminos: prepararnos para adoptar las nuevas tendencias
o quedarnos excluidos del nuevo mercado laboral. Muchas gracias.